Què tal, com estan? El dia, aquest dilluns, informativament parlat, ha vingut marcat per aquesta portada de l'Ara. És una informació que diu que hi ha una unitat secreta policial per buscar corrupció a Catalunya, que el Ministeri de l'Interior utilitza més d'una trentena d'agents d'afers interns i de planificació per un grup antifrau que funciona al marge de la unitat de delictes fiscals. Seria un grup antiprocés o un grup contra independència. El periodista que ha afirmat aquesta informació, que avui ha portat el conseller de Presidència, Francesc Homs, a declarar a RAC1 que l'autor d'això, de confirmar-se que és Jorge Fernández Díaz, hauria de dimitir, és el periodista de Madrid i que ha treballat per l'Ara en aquesta ocasió, Pedro Águeda, al qual volem saludar per abundar en aquesta informació. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Una unidad secreta policial para buscar corrupción en Cataluña. Esto no debe tener muchos precedentes, ¿no? No, no los tiene. Bueno, las cuestiones o las formas de actuar de forma alegal en el Ministerio del Interior sí tienen precedentes, más graves en cualquier caso, porque todo el mundo lo recuerda cuando se ha orillado la legalidad para conseguir determinados fines, pero es cierto que es una práctica, yo creo que a este nivel de gravedad, desterrada hasta, como contamos hoy, 2012, según se va tomando forma el proceso y según se va acercando la consulta y los planes hacia un Estado catalán independiente, pues se activan determinados resortes y uno de ellos es este que contamos hoy en el diario. ¿Qué has sabido de este grupo? ¿Cómo funciona? La forma de funcionar, en contra de, para que los lectores se ubiquen, no estamos hablando de un grupo recluido en un lugar secreto, que actúa con nombres falsos, etcétera, porque no es necesario. ¿A qué ha recurrido el Ministerio del Interior? Pues a una unidad que se conoce, que ya es de por sí opaca, de la que no se dan explicaciones, ni siquiera se conoce la cifra de agentes destinados allí, que es la que, según contamos, tiene el soporte de asuntos internos. ¿Qué ocurre? Que la unidad de asuntos internos, por una orden, bueno, históricamente, pero por una orden de este propio ministerio, con Jorge Fernández Díaz al frente, ya dejó clara que está dedicado a investigar a otros policías. Lo que es curioso es que, bueno, curioso, lo que parece absolutamente irregular es que se dediquen a investigar corrupción. Y lo que parece más grave es que solo la corrupción de una comunidad autónoma y de unos determinados políticos. Ajá. Esa unidad de asuntos internos no parece que esté dedicada pues eso, a lo que el reglamento interno de la policía pues le destina. De hecho, ya hay una unidad que se ocuparía normalmente de los casos de corrupción, que sería la UDEF, ¿no? Bueno, aquí hay que citar quizá a Jordi Pujol, ¿no? Cuando dijo aquello de que coño es la UDEF. Bueno, pues a estas alturas yo creo que sabemos perfectamente qué es la UDEF. La UDEF es una unidad que se creó en tiempos de Zapatero para agilizar el trabajo contra la corrupción, los delitos económicos, porque la UDEF es una unidad que está dividida en varias brigadas y en realidad de la que tenemos más conocimiento, la que lleva los casos graves es la brigada contra el blanqueo de capitales y anticorrupción, se llama desde hace un tiempo. Esa unidad es la que lleva el caso Gürtel, la que investiga el caso de Jordi Ferrusola, está dividida por grupos y es la unidad a la que un juez que está investigando corrupción siempre que afecta a demarcación del Cuerpo Nacional de Policía, encarga este tipo de investigaciones, en ningún caso a la unidad de asuntos internos, que se dedica a investigar a otros policías. Y entonces esta unidad decide que va a empezar a investigar eventuales posibles casos de corrupción de políticos catalanes. ¿Por dónde empieza? ¿Cómo lo hace? Bueno, la primera noticia, cuando menos sospechosa, que provocó una queja del Consejo Fiscal, fue la visita del jefe de Asuntos Internos de la policía y un antiguo jefe de la UDEF, que ya está separado de esas investigaciones contra la corrupción, en plena campaña catalana, electoral catalana del 25N de 2012, para convencer a los fiscales, a Fernández Bermejo, los fiscales anticorrupción en Cataluña, que había que registrar la sede de CDC, porque había unos datos nuevos del caso Palau que así lo requerían. Los fiscales no dieron crédito a esos nuevos datos, les parecían endebles, de fuentes poco fiables, y se negaron a ello. Y además se quedaron con la duda como diciendo, ¿qué hacen estos dos policías, estos dos comisarios al margen de la investigación, y llevan a traernos estos datos, ¿no? Ese es el origen de las sospechas. Poco después, muy poco después, aparece el primer
aquel borrador apócrifo que tantos ríos de tinta hizo correr sobre las supuestas cuentas del padre del presidente Mas en el extranjero y un montón de cosas más que publicó El Mundo, que luego difundió el Sindicato Unificado de Policía públicamente y del que el Ministerio del Interior dijo que no tenía constancia de nunca había salido. Pero es que el jefe de la UDE viajó a Barcelona y le dijo a un juez que de su unidad no había salido. Eso es lo que tenemos constancia de que, aunque fuera redactado por gente de la UDE, eso nos demostró, sí que procedía de información de ese grupo. Que por otra parte hay que decir que se trata de unos cuantos policías de asuntos internos que trabajan operativamente sobre el terreno y de otros que hacen una labor más de análisis en otra unidad que también es conocida dentro del organigrama, aunque no sabemos muy bien a qué se dedica, que fue creada por Ignacio Cosidó en 2012, cuando llegó el PP al gobierno, llamada algo así como de coordinación y planificación estratégica. Tú hoy en el periódico has publicado un documento interno del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Policía, anunciando la creación de una plaza. Naturalmente, como el grupo es secreto, no se especifica que es para este grupo, pero hay un dato que te haya llamado la atención, y es que se valora el conocimiento del catalán. Vamos, habla de las otras lenguas cooficiales del Estado, ¿no? Tanto ese dato como el hecho de que se esté buscando un inspector para asuntos internos especialista en corrupción, en blanqueo de capitales. Bueno, no parece... asuntos internos en que trabaje de forma opaca, cuando está dedicado legalmente a un caso, terminamos conociendo su trabajo porque acaba en un juzgado y es conocido. Últimamente, el más conocido de todos ellos, el crimen de Calacortina en Cartagena, donde presuntamente 6 policías nacionales se llevan a una cala apartada a un individuo y le dan golpes hasta matarlo, presuntamente porque está en judicial. Esto es una investigación de asuntos internos que sigue dedicándose, por otra parte, en la unidad, a la mayoría de la unidad, a lo que debe dedicarse. No parece que para este tipo de cosas, para otros casos, como mencionamos, el caso Faisán, la operación Emperador, donde presuntamente unos policías tenían relaciones con los ciudadanos chinos líderes de la trama, sea necesario destacar por tus conocimientos en corrupción o blanqueo de capitales. Y sobre todo, no parece que por conocer el catalán. En Cataluña, como sabéis, las competencias en materia de seguridad ciudadana están transferidas, el peso del trabajo en materia policial lo llevan los Mossos de Escuadra y la presencia de la policía es muy pequeña. Es muy curioso que estemos buscando un inspector que sepa de corrupción y que sepa hablar catalán. Yeah. ¿A quién ha dado la orden de crear esta unidad? Esto es algo que no sabemos, ciertamente. Cuando comenzaron las informaciones, los primeros borradores sobre que apuntan su autoría a este grupo policial, desde el Ministerio del Interior se intentó desmarcar al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz. Lo que ocurre es que desde finales de 2012 hasta ahora creo que han cambiado mucho las cosas. Y ahí tenemos bastantes ejemplos y bastantes informaciones que se han ido repitiendo a los medios cuando no tenían entidad para llegar a un juzgado sobre bueno, pues personas que son muy relevantes en el proceso que se está viviendo en Cataluña, o pertenecen a partidos implicados en el proceso que se está viviendo en Cataluña. Con lo que nos hace sospechar, y esto quiero incidir en ello, solo sospechar de que no es una cuestión al margen de un grupo por muy policial, por muy parte de la cúpula policial que integre. Aparte, una cosa tan grave, si el ministro del Interior no está al tanto, debería asumir sus responsabilidades por no haberlo conocido y igualmente yo creo que dejar el puesto, ¿no? Como te puedes imaginar, tu información de hoy ha causado un gran revuelo desde el punto de vista político, peticiones de dimisión, de comparecencia, de investigación de algo que se considera próximo o prácticamente equivalente a la creación de una policía política. ¿Qué repercusión ha tenido ahí en Madrid, muy especialmente en medios policiales, Pedro? No. Lo que ocurre con esta información, Tony, es que en medios, no en toda la policía, no en el policía de la calle, pero en los mandos era un rumor absolutamente extendido la existencia de este grupo. Por supuesto, y me consta que también desde ámbitos periodísticos se defiende su existencia porque se investiga la corrupción en Cataluña. A mí me sorprende esta tesis porque está muy bien investigar la corrupción en Cataluña, en Madrid, en Andalucía y en Cantabria.
Lo que me parece bastante más sorprendente es que alguien defienda que se dedique una unidad a investigar la corrupción en Cataluña y que apise el acelerador absolutamente muchísimo cuando, según se está produciendo un proceso político alejado absolutamente de cualquier actividad delictiva, porque también se ha empeñado la cúpula policial en enviar antidisturbios por centenares en las fechas próximas a la consulta a Cataluña, cuando no se ha producido un solo hecho violento relacionado con este proceso político, ¿no? Entonces, yo creo que la puesta en marcha del grupo y la extensión en el ámbito policial llama bastante la atención. El problema es que nosotros ahora tenemos un papel de una oferta que nos confirma toda esa información que hemos ido acumulando, ¿no? Ahora se entiende más fácilmente por qué algunos medios de comunicación, singularmente El Mundo, han llegado a publicar informaciones que en algunos casos ha quedado demostrado y en otros prácticamente que eran falsas, relativos, por ejemplo, a casos que afectaban al presidente Mas o al alcalde Trías. Bueno, eso parece. Nosotros tenemos constancia de que El Mundo y otros medios que no son El Mundo, eso también hay que decirlo, tenemos constancia de que hay aquel borrador apócrifo que publicó El Mundo, que nuestras fuentes lo atribuyen la autoría de aquella información o la recopilación de aquella información a este grupo, a esta unidad secreta. Tenemos aquellos pseudo borradores que no llegaban ni a eso, que se publicaron unas semanas después, donde tuvimos, por ejemplo, constancia por primera vez de la existencia de la bruja Adelina, aquella bruja que supuestamente consultaba el expresidente Pujol, y un montón de cosas más, ¿no? Tenemos esos dos. Recientemente se publicó en otro medio digital de Madrid una información que se atribuía a un informe de inteligencia, no del Centro Nacional de Inteligencia, de inteligencia, con lo cual nos gustaría saber qué es eso de inteligencia, sobre supuestas comisiones del presidente Mas, cómo las supervisaba él personalmente sobre obra pública en Cataluña. Y bueno, yo, por supuesto, las informaciones, si un periodista da crédito a sus fuentes policiales y le dicen que están investigando algo y cita que lo están investigando y tal, por supuesto nosotros ahí no entramos para nada, pero es cierto que no parece lo mismo las informaciones que han acabado en un juzgado, las que un juez ha dado crédito, sea el juez Ruz, sea el juez Pedraz, sea la jueza de Barcelona que investiga el legado de los Pujol, a las que se han quedado ahí con aseveraciones muy graves, ¿no? Sin duda. Pedro, gracias por habernos atendido y naturalmente esperamos nuevas entregas caso de producirse, porque evidentemente estamos ante lo que yo creo que debe calificarse como un escándalo político. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Antoni. Estaremos en ello. La Caixa i Factor Energia han patrocinat l'Ara Bassas.